Bien, continuamos con nuestro programa en este día, recordándoles www.zuliapordentro.com, información, por supuesto, de cada uno de nuestros municipios en nuestra región. Ya con nosotros Romer Rubio, como ya lo habíamos anunciado, concejal del municipio Maracaibo por el partido Primero Justicia, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Romer, a nuestro programa. Bueno, muchos temas, por supuesto, que se manejan, sobre todo en estos últimos días, el tema fronterizo, el tema del bachaqueo, las nuevas determinaciones que en este caso han tomado las autoridades para de alguna manera controlar esta situación. Hay 5 estaciones de servicios más que fueron, ya activaron la automatización, es decir, podemos hablar de muchos temas, pero quisiéramos concretar uno que es el aspecto social, ¿okay? Que prácticamente lo engloba todo, y si nos vamos un poquito más allá también está el aspecto económico. De acuerdo a todo el panorama que estamos viviendo actualmente, de alguna manera hay algo que mencionarle y de alguna manera hay algo que explicarle a la gente que nos está viendo a esta hora, porque realmente yo he sentido en la calle que hay como que un poquito de desesperanza, igual que desespero en las colas, en toda esta situación que se está viviendo actualmente. Sí, Hugo, lo que tú dices es totalmente cierto, pues lo que estamos viviendo nosotros ahorita es la decadencia de un modelo que no funcionó. Cuando uno ve y entonces hoy abre los periódicos o desde estas últimas semanas te das cuenta que entonces ahora el problema es las personas que viven en Colombia que se han dedicado al bachaqueo, pero si la revisabas hace unos meses eran los cajeros de una tienda que entonces hacían que las colas fueran largas. Y entonces anterior a eso fueron los dueños de los comercios, o fueron los opositores, o fue el gobierno norteamericano. Y entonces allí lo que llegas es a la conclusión de que el problema es que el gobierno trata de ver a quién responsabilizar de la consecuencia y no de buscar soluciones a la causa del problema. El problema no es el bachaqueo. El problema es que se acabó con el sistema económico y que las distorsiones que estamos viviendo bajo un esquema de supuesto socialismo nos ha generado una mayor crisis. Si tú me preguntas a mí cuál es el problema que estamos viviendo, un grave problema en cuanto a la visión de hacia dónde debe ir el país. Acabaron con la producción nacional. A través de las expropiaciones se encargaron de adueñarse de muchas empresas que eran productivas para convertirlas en no productivas. Las que no las expropiaron, pues simplemente buscaron que muchos de esos comercios, muchos de esos empresarios se fueran del país a través de la persecución política. Entonces ahora estás produciendo menos. Eso por un lado. Lo otro es esa cantidad de precios del bolívar frente al dólar. Tenían uno a 12, que ahora subió a 13,5, tenía uno de Simadi, del paralelo, del que va a subasta. Entonces allí, por supuesto, generas una distorsión en donde los productos que supuestamente los tienes regulados, lo que genera es que desaparezcan del mercado, porque si un champú te puede valer $2 o $3 en el mercado internacional y tú los vendes a 26, 27 bolívares, ese dólar que tú lo puedes ver en el mercado normal a mucho más de ese precio, por supuesto va a ser un negocio redondo el que tenga el control de eso. Entonces esa situación lo que ha generado es que entonces la persona común y corriente no pueda conseguir al precio que supuestamente está regulado ese producto. Y lo otro sin duda es que aquí hubo un desfalco de grandes cantidades de dineros en dólares que por supuesto hoy acaban o merman la posibilidad de poder generar una mayor importación en el país. Entonces no puedes importar, no puedes producir y la distorsión hace que desaparezca en el mercado. Allí está el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que el bachaquero es la consecuencia de un modelo que además que acabó con muchas de las fuentes de empleo formales, han conseguido ese como un oficio fácil para resolver su problema personal generando un mayor problema. Y el gobierno realmente, Hugo, no le ha interesado ese problema. El problema es que hoy acabaron con esa economía, eso te está generando un grave índice de rechazo en popularidad y entonces ahora el personaje de turno de la novela macabra es entonces el cerrar la frontera. La frontera en Venezuela, mira, ¿cómo hace? O sea, tú cierras la frontera, pero ¿cómo hace o cómo ha sido el trayecto para poder sacar esas grandes cantidades de comida si tú supuestamente tienes a unos cuerpos de seguridad que deberían tener un control? Entonces, ¿quiénes son los principales causantes o los principales
responsables de lo que está sucediendo, mismas personas que trabajan supuestamente en la custodia del país, y es entonces una sociedad de cómplices donde se trata de buscar al responsable del momento y no resolver el problema. Mira, en el momento en que nosotros tengamos una producción pujante, una producción que permita darle respuesta a los problemas del país, cuando a ti te llegue alguien con un paquete de harina a decirte que yo la vendo en 300, pero yo la puedo conseguir en 50 bolívares en cualquier supermercado, va a dejar de ser negocio, porque en el momento en que la escasez deje de ser un elemento, por supuesto, tú no te verías en la necesidad de comprarlo a mucho mayor precio. En este caso me voy a detener, utilizaste una frase, visión de país hacia donde vamos. Realmente ese hacia donde vamos el gobierno está claro. Un camino con un modelo socialista, un modelo comunal, porque también hemos observado en diferentes comunidades, en diferentes sectores, cómo también los consejos comunales se han venido organizando para de alguna manera decir y llegar a una clase, en una casa, entregar una planilla para decir quiénes habitan aquí, cuánto consumen, para dar un carnet para poder comprar en X abasto o en X supermercado de la zona cercana, para evitar también este tipo de cosas, que vengan otras personas foráneas a esa zona para poder comprar. En esa visión de país, ¿cuál es la visión de país que en este caso podría tener la oposición venezolana en cuanto a la propuesta? Porque el propio gobierno, el propio presidente de la República y quienes manejan lo que es esta parte, han manifestado que la oposición venezolana no tiene visión de país. Mira, evidentemente no compartimos su visión de país, eso es totalmente claro. Mira, yo creo que el 6 de diciembre es una oportunidad importante para comenzar a frenar muchas cosas que evidentemente solamente estando en el Ejecutivo Nacional tú puedes desarrollar, pero ya desde la Asamblea Nacional se pueden hacer. En este momento te voy a mencionar 3 cosas que yo creo que serían fundamentales para ese problema. El primero, una ley de incentivo para la producción nacional. Aquí en Venezuela se le tiene que volver a creer en este es un gobierno que además dice que era endógeno, pero hoy vemos que entonces hemos dejado de producir muchas cosas y preferimos entonces meternos en cuentos chinos, en darle intercambios internacionales, aliados políticos del gobierno, y que no realmente estamos creyendo en impulsar la producción nacional. Tiene que haber una ley que permita generar primero estabilidad y seguridad jurídica a quienes estén invirtiendo en Venezuela, pero también incentivos económicos que permitan que esas personas sientan que invertir en Venezuela es una buena solución. Lo segundo es que tiene que haber una fiscalización verdadera desde la Asamblea Nacional. Aquí tú tienes ministros que se dedican a distintas áreas, entre ellos la alimentación. Pues aquí tú ves que nadie en el gobierno rinde cuenta de nada. Aquí tú tuviste el caso de Pudreval, donde se perdieron millones y millones de kilos de comida y eran incapaces en la Asamblea Nacional de hablar de ese tema porque era un tema vetado, porque eso iba a afectar la gestión del presidente. No, lo que realmente afecta a una gestión es que haya total impunidad ante los hechos de corrupción, en este caso hechos de irresponsabilidad en cuanto al manejo de esos alimentos, y eso tiene que dejar de ocurrir, y tener una Asamblea Nacional donde alguien que tenga una función pública pues tiene que rendir cuentas en público y en privado acerca de eso. Y lo otro que es muy importante, que es la ley candado. Aquí en Venezuela tiene que haber una redistribución de los recursos. Cuando la gente dice en Venezuela se fregó o este país ya no sirve para nada, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Venezuela está pasando por un mal momento, y el mal momento es producto de quienes hoy administran el país. Este país sigue siendo rico. El problema está que la riqueza que estamos teniendo está siendo muy mal distribuida. Unas porque se van para el bolsillo de los que deberían estar gobernando para todos, pero están gobernando para sus intereses, y otra también es porque la producción nacional está siendo mermada, y aquí la inversión en cuanto a darle el apoyo necesario al pequeño, al mediano y al gran empresario hoy no ocurre. Aquí hay una visión equivocada de que entonces, bueno, los ricos hay que quitarle las empresas. No, hermano, aquí todos somos venezolanos y todo el que esté produciendo debe tener derecho a producir, siempre y cuando se respeten los derechos, por supuesto, de los venezolanos y la seguridad jurídica de todos. Tenemos que ir a la pausa. Regreso, quisiéramos abordar también otros temas, sobre todo esta situación donde Maracaibo no escapa de ello, que es la publicación de una serie de listas o la publicación de una serie de números de cédula de identidad, donde se presume que hay varias personas que están utilizando prácticamente esta situación como negocio. Esto de que desde tu punto de vista sería positivo, sería negativo, si realmente las condiciones o en este caso
las medidas que están adoptando son realmente las medidas que deben tomarse, o si tú haces una propuesta para permitir o mencionar que esto no se puede, no, esto no se está haciendo bien, yo creo que se debe hacer de esta manera. A regreso a la pausa continuaremos conversando en nuestra entrevista con Romer Rubio. Ya venimos. Estamos de regreso con nuestra entrevista en el día de hoy, ya hoy es miércoles, y bueno, estábamos hablando de la visión del país, estamos conversando con Romer Rubio, y en este caso las alternativas, las medidas que han adoptado actualmente, realmente dan como decimos nosotros, a lo criollito, en el clavo del asunto. Mira, para nada. O sea, eso es como que si alguien, yo no soy médico, pero es como que si alguien que sufre de amigdalitis, bueno, la amigdalitis te genera fiebre. Entonces va a ir para el médico, entonces te da pastillas para la fiebre, jarabe para la fiebre, te inyectan para la fiebre, no se te va a quitar, porque el problema es de la infección en las amígdalas. Eso es lo mismo que pasa aquí con el sistema económico. Tú puedes ponerle cactahuella y le van a dar la vuelta. Le podéis poner que le marquéis un sello, un tatuaje, lo que sea, porque eso es un negocio redondo para muchos. Y eso no es un tema de chavistas o opositores. Eso es un tema de que a alguien tú le dices, mira, tú tienes la oportunidad de comprar algo en 10 bolívares y lo puedes comprar en 100. ¿Quién va a querer trabajar en un horario normal para ganar 10? Cuando puedes ganar 90 haciendo el mínimo esfuerzo. Entonces, allí hay un problema en la concepción del sistema económico. Lo primero que tendrías que hacer es sincerar los precios. Mira, yo te digo algo. La carne, el pollo, están regulados. ¿Están regulados para quién y en dónde? Tú vas para cualquier mercado público y lo consigues en un precio superior al que está. Entonces, ¿a quién estás engañando? Yo te digo, la leche. En mi casa hace años que dejamos de ver la leche en polvo. Ahora, si tú me dices a mí que la leche creo que costaba en 70, estaba en 90 bolívares, algo así, y la gente, el que la puede comprar, la compra hasta en 1000 bolívares. Yo te digo, si tú me preguntas a mí, yo prefiero que tú le sinceres el precio y me dices, mira, vale 300 bolívares. Pero que aparezca. Pero que aparezca. Porque al final ni aparece, y si la aparece me salen en 1000 bolos. Entonces, eso es una situación que evidentemente nos está matando. Lo otro es el tema del empobrecimiento que está viviendo el pueblo venezolano con el sueldo mínimo. Ahorita, ¿qué puedes comprar tú con un sueldo mínimo? Una persona no puede sobrevivir ahorita con 7.000 bolívares, ni él solo, ni viviendo arrimado en una casa donde no tenga que pagar servicio. Y eso es una gran calamidad en la cual estamos viviendo y que pareciera que eso no es un problema para el gobierno. Y entonces cuando tú crees que eso es algo normal o es algo que la gente puede vivir con eso, lo que está generando es que la gente busque unas vías de escape para poder resolver, y el bachaqueo termina siendo entonces esa vía de escape para las personas que evidentemente con ese sueldo no podrían entonces, vivir. ¿cómo presentar una alternativa ya de esta disposición muy específica? Por ejemplo, tenemos el chip de gasolina. Fueron activadas 5 estaciones de servicios más. Antes se observaban muchas colas de muchos carros allí, y bueno, ya no se observan la cola, pero se mudan a otra. Claro, decir, pero ¿cómo poder controlar esa situación? Fíjate, en el tema de los alimentos, si tú a la leche le pones un precio mucho más cercano al precio internacional real, dejaría de ser un negocio llevárselo por la frontera. Si tú realmente tienes una reunión para encontrarte con todos los sectores productivos, decirle, chicos, a mí no me importa si votaste por Capriles, si votaste por mí, a mí lo que me importa es que produzcamos y que podamos salir de este problema. Allí tú vas a comenzar a producir mucho más. Entonces, sincerando un poquito el precio y produciendo mucho más, tú vas a acabar con ese negocio, porque es que tú, como gobierno, si fomentas las condiciones, pues ellos le van a buscar la vuelta. Ahora, si tú entonces lo que haces es generar un sistema mucho más responsable en cuanto a la producción y el costo del producto, eso entonces va a dejar de ser la consecuencia de ese problema. El problema es que mientras que Maduro esté viendo, entonces ahora en Colombia que lo quieren matar. No, yo creo que si le hacen una encuesta, mucha gente en verdad, cada vez que uno va para un casa por casa, un encuentro, yo creo que debería escuchar un poquito lo que está pensando la gente, porque el que está matando a la gente de hambre es el gobierno.
el que está realmente quitándole cualquier oportunidad. Imagínate que la gente en estos días, estuvimos en un lugar y le dije, bueno, están que descansando, mijo, dijiste la palabra correcta, porque lo único que uno puede hacer en los días libres es descansar en su casa, porque ya uno no sabe qué es disfrutar, uno no sabe qué es comerse una hamburguesita fuera de la casa, uno no sabe qué es nada de eso, porque eso se ha convertido en un lujo, algo que era, digamos que, una vía de escape para el que tenía alguito de poder salir de la rutina, y eso es una situación muy grave. Entonces, cuando tú ni siquiera puedes resolver eso, y te das cuenta cómo está el tema de los servicios públicos en cuanto a salud, mira, ahorita el ir a un hospital es una situación gravísima, porque antes, bueno, tú te quejabas porque no conseguías medicina, pero es que ya no conseguí ni yelco, ni el algodón, ni alcohol, nada. Pues entonces es una tragedia en la que tú vives. Si te vas en el tema educacional, ¿cómo están hoy las escuelas? Pero además, ¿cómo hace hoy un padre para comprarle el par de zapatos, el pantalón y la camisa completa al muchacho? Eso sin meternos con los cuadernos o los libros. No quisiera imaginarme cómo van a ser las navidades de hoy de la sociedad venezolana. Entonces, en estos 2 últimos años, el pueblo venezolano se ha empobrecido absolutamente. Y hoy, yo creo que esas personas, en algunos votaron por Chávez, otros no hemos creído nunca en ese proyecto, pero hoy nos encuentra la necesidad de buscar un cambio. Hay una señora que me decía, bueno, pero es que a mí me da miedo de que vayan a ser ustedes. Y yo le dije, todo cambio siempre genera una duda. Claro. Ahora, seguir con esto no te genera duda, te genera una certeza de que vais para algo peor. Entonces, ante la certeza de algo equivocado, yo prefiero la duda y en verdad el compromiso de mucha gente joven, que yo no he estado vinculado al pasado porque cronológicamente no podía haber estado, de que creemos que Venezuela puede ser mucho mejor. Porque Venezuela sigue siendo un país de oportunidades, sigue siendo un país con gente muy talentosa y con un petróleo que de alguna forma se ha convertido en algo bueno, pero también algo malo, pero que si nosotros hacemos la visión adecuada y el buen manejo de esos recursos, podemos salir rápidamente de esta crisis. Todo pasa por la tolerancia, todo pasa también por un diálogo, cómo hacer entender, y cuando yo me refiero a esto, ya saben cuál es el mensaje que estoy enviando, precisamente para lograr esa concordia que necesitamos, porque una cosa es lo que puede decir algún dirigente, alguna persona que no esté de acuerdo con un aspecto ideológico y político, pero otro es quien debe tomar la decisión. ¿Cómo llegar a ese entendimiento cuando en muchas oportunidades se ha buscado? Ese es un tema complejo, porque la tolerancia política es algo que hay que buscar, hay que fomentar, y que no es un problema de un bando o del otro. Es más, para mí no hay nada más parecido a un chavista radical que un opositor radical, porque es el que se cree dueño de la verdad absoluta. Y yo creo que, si tú me preguntas a mí, yo no creo que Chávez haya sido un problema. Para mí Chávez fue la consecuencia de un modelo que cayó en un proceso de decadencia donde la gente votó por algo distinto. Bueno, en esa oportunidad para algunos tuvo cosas buenas y cosas malas. Hoy estamos viendo un proceso en donde hoy las condiciones de vida son peores que las que en el 98 generaron el cambio que hizo que la gente votara por Chávez. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que la gente tenga mayor tolerancia, mayor participación y buscar siempre que esos gobernantes que van a estar allí tengan la responsabilidad con la gente. Yo creo que hoy el reto que tiene la unidad en este proceso del 6 de diciembre es fundamental para que la gente entienda de que necesitamos un contrapeso político y que nosotros volvamos a tener alcaldías y gobernaciones que tengan recursos para poder hacer obras. Mira, algo rapidito. Yo recuerdo cuando Rosales fue alcalde a finales de la década de los 90, principios del 2000, Rosales pudo hacer de cemento toda la avenida La Limpia. Eso lo podía hacer un alcalde con los recursos de una alcaldía. Hoy, en la 3, le ha metido mano al gobierno regional, con el gobierno nacional. Han pasado años, se ha paralizado y no han podido terminarla, y eso que es de asfalto. ¿Qué te quiero decir con eso? Que se han empobrecido los niveles de gobierno para poder resolver problemas. Y yo creo que si algo es importante es que nosotros volvamos a darle los recursos necesarios a las distintas instancias de gobierno para que puedan funcionar. Porque a mí lo que me interesa es que mi alcaldía me resuelva. No si el alcalde es Adeco, Copellano, si es de Primero Justicia. No, a mí lo que me interesa es tener calidad de vida. Y para eso hay que entonces darle el poder necesario a esos gobernantes, porque la descentralización es importante. O sea, yo quisiera ver, por ejemplo, a mí el tema de los peajes me parece algo positivo, pero es que siempre me ha parecido positivo. Lo que me parece negativo es que entonces cuando el gobernador era Pablo Pérez, decían que eran unos bandidos, que esos reales era para enriquecerse, que eso era para llevarlos para donde se... Entonces ahora que es Arias Cárdenas, entonces sí les parece bien. Eso es lo que no está, eso sí está mal. Lo que nosotros necesitamos es que los recursos
tengan los gobernantes y que haya un manejo transparente de esos recursos para que la gente sienta que su calidad de vida mejora. A mí me contenta cuando teníamos un plan de becas de Jesús Enrique Lozada, que mucha gente en los barrios que no hubiese tenido oportunidades de tener acceso a la educación universitaria se podía graduar. Eso a mí me parece positivo. A mí me parece positivo de que tú no pierdas la vida en una carretera por falta de iluminación, por falta de señalética o por no tener las condiciones. Y si para eso hay que tenerlo bien, hay que tener recursos. Y yo creo que a los gobernantes, sean regionales, municipales, necesitan los recursos, hay que dárselos. ¿Que hay que dárselos a Evelyn? Claro que hay que dárselos porque es la alcaldesa de Maracaibo, no porque sea de oposición o porque sea chavista. Y Arias Cárdenas, que hoy es el gobernador en ejercicio, pues también él debe ser el cuentadante y también darle los recursos, no al gobernador, sino a la gobernación como institución para que realmente las cosas funcionen. Y eso es parte de la tolerancia, de entender de que si alguien fue electo para esa responsabilidad, hay que asignar los recursos para que le eche pichón y que el país mejore. Yo quiero una Maracaibo que sea bonita, una Maracaibo que sea segura. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chamo, uno podía ir para las plazas, iba a patinar. Ahorita, ¿qué muchacho va a ir a patinar? Llega así las ruedas a su casa. Entonces, es que llega a su casa. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar, porque no solamente ocurre en Maracaibo, ocurre en todo el país y tenemos que sacar de la oscuridad esta Venezuela para entonces volver a soñar en una Venezuela grande. Así como el Zulia por dentro, pues por Venezuela por dentro también pueda surgir. Bueno, muchas gracias a Romer Rubio por haber venido a nuestro programa en el día de hoy. Por supuesto, también a todos ustedes, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Hacemos la pausa breve y ya regreso, ya estaremos con la finalización de nuestro programa. Ya regresamos.